Buenos días con todos, soy el abogado Ernesto Olmedo Frey Ortiz, secretario de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón de Riobamba. Procedo a constatar la presencia de las partes procesales y en primer lugar le pregunto a la parte autora, el señor Carlos Vinicio Berdesoto Guillín, si se encuentra presente en esta diligencia y de estar presente exhiba su documento de identificación ante la Cámara y manifieste si los dispositivos electrónicos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. Buenos días, señor secretario. Si me encuentro en la presente audiencia y mis dispositivos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. Gracias, señor Carlos. Le pregunto a la parte actora, ¿quién le va a patrocinar en la presente causa? Señor secretario, en la presente causa me va a patrocinar el abogado Milton Santiago Zurita Puyugando. Le pregunto al abogado Milton Zurita Puyugando si se encuentra presente en esta diligencia y de estar presente exhiba su matrícula profesional ante la Cámara y manifieste si los dispositivos electrónicos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. Buenos días, señor secretario. Si me encuentro presente en la audiencia y mis dispositivos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. Gracias, señor abogado. De la misma forma, le pregunto a la parte demandada, a la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega, si se encuentra presente en esta diligencia y de estar presente exhiba su documento de identificación ante la Cámara y manifieste si los dispositivos electrónicos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. Buenos días, señor secretario. Sí me encuentro presente en la audiencia y mis dispositivos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. Le pregunto a la parte demandada, ¿quién le va a defender en la presente causa? Señor secretario, en la presente causa me va a defender el abogado Fabián David Vallas Vallas. Le pregunto al abogado defensor, Fabián David Vallas Vallas, si se encuentra presente en esta diligencia y de estar presente exhiba su matrícula profesional ante la Cámara y manifieste si los dispositivos electrónicos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. Buenos días, señor secretario. Sí me encuentro presente en la audiencia y mis dispositivos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. Aquí está mi credencial. Gracias, señor abogado. Le pregunto al abogado patrocinador Milton Santiago Zurita Puyugando si en la presente diligencia va a hacer uso de algún testigo de conformidad al artículo 174 del Código Orgánico General de Procesos. No, señor juez. De la misma forma, le pregunto al abogado defensor Fabián David Valles Vallas si en la presente diligencia va a hacer uso de algún testigo en conformidad al artículo 174 del Código Orgánico General de Procesos. Sí, señor secretario. En la presente diligencia sírvase receptar el testimonio del señor Francisco Sebastián Álava Bustillos. Le pregunto al señor Francisco Sebastián Álava Bustillos si se encuentra presente en esta diligencia y de estar presente manifieste si los dispositivos electrónicos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. Buenos días. Sí me encuentro aquí presente. Mis dispositivos electrónicos de audio y video se encuentran en óptimas condiciones. La presente audiencia de juicio se encuentra prevista para las 10 horas. Siendo así, tenga la bondad de ponerse de pie, que va a ingresar a esta sala de audiencia el señor juez Kevin Ney García Arrieta. Buenos días, señores y señoras. Soy el doctor Ney Kevin García Arrieta, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Riobamba. La presente audiencia tiene por objeto conocer el incidente de rebaja de pensión alimenticia para la menor Dominic Aurora Berdesoto Yaguachi, presentada por su padre, el señor Carlos Vinicio Berdesoto Guillín, en contra de la madre y representante legal de la menor, la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega. Señor secretario, sírvase constatar la presencia de las partes procesales, por favor. Señor juez, de la ciudad de Riobamba, el día de hoy, 26 de enero del 2021, siendo a las 10 horas, se encuentra en esta sala de audiencia el señor Carlos Vinicio Berdesoto Guillín en compañía de su abogado patrocinador, el abogado Milton Santiago Zurita Puyugando. Por otra parte, se encuentra la demandada, la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega, en compañía de su abogado defensor, el doctor Fabián David Vallas Vallas. Señor secretario,
Proceda a ubicar a los testigos en sala de espera y en el momento oportuno se los llamará para que rindan su testimonio correspondiente. Efectivamente, señor juez, el testigo de la parte demandada se encuentra en la sala de espera. Siendo el día y la hora señalada para la realización de la presente audiencia, habiéndose verificado la presencia de las partes procesales conforme lo establece el artículo 79 del Código Orgánico General de Procesos, es así que declaro instalada la presente audiencia mediante procedimiento sumario. En virtud de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo, el Estado ecuatoriano, a través de la resolución 074-2020 emitida por el Consejo de la Judicatura en correlación con la resolución número 06-2020 de la Corte Nacional de Justicia, resuelven administrar justicia por medios telemáticos, mismos que se encuentran al cargo del Consejo de la Judicatura. Recordarles a los asistentes de esta audiencia guardar silencio, apagar los celulares. Si los señores abogados quieren hacer uso de cualquier otro medio tecnológico, pueden hacerlo siempre y cuando no interfiera el normal desarrollo de la audiencia. En el mismo sentido, recordarles que se encuentran totalmente prohibido adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos y de manera general irrespetuosos dentro de los asistentes a esta audiencia. De igual forma, se encuentra prohibido grabar, fotografiar esta diligencia, toda vez que los únicos que pueden hacerlo es el Consejo de la Judicatura con fines procesales. La presente audiencia se desarrollará en dos fases, como lo determina el artículo 333, numeral 4 del COGEP. La primera fase será de saneamiento, fijación de los puntos del debate y la conciliación, y la segunda fase de prueba y alegatos, que se desarrollará en el siguiente orden: debate probatorio, alegato inicial, práctica de prueba y alegato final. En este sentido, concedo la palabra a la parte actora a fin de que en su intervención se pronuncie sobre la validez procesal. Adelante, doctor. Buenos días, señor juez, señor secretario, abogado de la parte demandada y público en general. En vista de que se ha cumplido con todas las garantías básicas del debido proceso establecidas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 107 del Código General de Procesos, solicito a usted se declare la validez procesal. Señor juez, aquí mi intervención. Gracias, doctor. De la misma manera, concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que se pronuncie sobre la validez procesal. Buenos días, señor juez, señor secretario, abogado de la parte actora, público en general. Con respecto a la validez procesal no tengo nada que alegar, puesto que se ha cumplido con las garantías básicas del debido proceso contempladas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República. De igual forma, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna de las que se encuentran en el artículo 107 del Código General de Procesos. En consecuencia, solicito a su autoridad declare la validez procesal. Gracias, doctor. En virtud de que las partes no han realizado observación alguna a la validez procesal y toda vez que en la tramitación de la presente causa no se han violentado las garantías básicas del debido proceso consagradas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, el demandado ha sido citado en legal y debida forma conforme obra de los autos la razón de citaciones enviada por la Oficina de Citaciones de esta unidad judicial. La misma que ha dado contestación a la demanda amparada en los artículos 161 y 162 del COGEP, misma que por encontrarse presentada dentro del término legal correspondiente ha sido calificada, tanto más que han asistido a esta audiencia telemática y debidamente acompañado por su abogado defensor, por lo que mal podría alegar indefensión. De igual forma, en el trámite de la causa no se han vulnerado las solemnidades sustanciales contempladas en el artículo 107 del COGEP, y el trámite que se ha dado a la presente causa es el establecido en los artículos 332 y 333 de la norma antes invocada. En tal virtud, se declara la validez procesal. Las partes quedan notificadas con el presente auto interlocutorio. Procedo a indicar el objeto de la controversia y los puntos del debate en los siguientes términos. El incidente de rebaja de pensión alimenticia para la menor Dominica Aurora Verdesoto Yaguachi, presentada por su padre, el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín,
contra de la madre y representante legal, la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega. Con el objeto de la controversia y los puntos del debate, le concedo la palabra a la parte actora. Adelante, abogado. Gracias, señor juez. No tengo ninguna objeción con respecto a los puntos del debate fijados. Gracias, doctor. En el mismo sentido, le concedo la palabra a la parte demandada. Gracias, señor juez. Con respecto al objeto de controversia y los puntos de debate, no tengo nada que alegar. No habiendo realizado observaciones al objeto de la controversia y los puntos del debate, los mismos quedan fijados como se indicó anteriormente. Continuando con la presente audiencia, el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador nos habla acerca de los medios alternativos para la solución de conflictos. En consecuencia, solicito al señor secretario de lectura del artículo 190, inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. De igual manera, los artículos 233 y 234 del Código Orgánico General de Procesos señalan las formas extraordinarias de conclusión del proceso. Entre ellos tenemos la conciliación. En virtud de las normas invocadas, llamo a las partes procesales a buscar un entendimiento para que se ponga fin a este proceso. De haber propuestas, las escucho. Concedo la palabra a la parte demandada. Señor juez, en virtud de que las partes procesales son dueñas del procedimiento, en esta fase solicito que se tome la palabra a la madre de la menor, la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega. Adelante, señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega. Muchas gracias, señor juez. De acuerdo a las necesidades de mi hija Dominica Aurora Verde Soto Yaguachi, solicito que se mantenga el monto que ha estado percibiendo en cuestión de alimentos, el mismo que consta de $600. Gracias, señora. En el mismo sentido, le concedo la palabra al actor de la presente causa. Señor juez, entiendo las necesidades de mi hija, pero cabe recalcar que mi situación económica ha empeorado, por lo cual me encuentro en el subempleo, motivo por el cual solicito que se fije una pensión por la cantidad de $120, señor juez. La parte actora hace la propuesta de $120 para la fijación de la nueva pensión alimenticia. Doctor, por favor, consulte a su cliente si está de acuerdo con la propuesta. No, señor juez, no estamos de acuerdo con la propuesta. Al no haber llegado a ningún acuerdo, procedo a dar por terminada la etapa de conciliación. Le concedo la palabra a la parte actora a fin de que anuncie la prueba en el orden que la va a practicar. Señor secretario, ponga a disposición el proceso electrónico. El proceso se encuentra a disposición de la parte actora, señor juez. Anuncie su prueba, señor abogado. Gracias, señor juez. Como prueba documental, presento la siguiente. Primero, la copia de cédula y papeleta de votación de mi defendido, que consta a fojas 13, con el fin de justificar la legitimación activa del mismo. Partida de nacimiento de la menor Dominica Aurora Verde Soto Yaguachi a fojas 16, con el fin de justificar la titularidad de la menor a percibir pensión alimenticia. Y certificación de afiliación al IES del señor Carlos Vinicio Verde Soto a fojas 21, con la que demostraré que mi patrocinado se encuentra desempleado y no registra aportaciones al IES desde el mes de noviembre del 2020. Como prueba testimonial, además, anuncio en conformidad con el artículo 174 del Código Orgánico General de Procesos, solicito que en esta audiencia se recepte la declaración de parte de mi defendido, el señor Carlos Vinicio Verde Soto. Hasta aquí el anuncio de prueba, señor juez. Devuelvo el proceso electrónico al señor secretario.
Le concedo la palabra a la parte demandada con el fin de que anuncie la prueba en el orden que la va a practicar. Señor secretario, ponga a disposición el proceso electrónico. El proceso se encuentra a disposición de la parte demandada, señor juez. Anuncie su prueba, señor abogado. Gracias, señor juez. Conforme a la contestación de mi demanda, anuncio como prueba documental lo siguiente. Primero, presento la copia de cédula y papeleta de votación de mi defendida, Inés Yolanda Yaguachi Ortega, a fojas 36, con el fin de justificar la legitimación activa de mi defendida, en calidad de representante legal de la menor. Segundo, a fojas 40, la certificación del título habilitante de ingeniero físico-matemático del señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín, conferido por la CENESID, mismo documento con el cual justificaré por su título de tercer nivel que se encuentra en el segundo nivel de la tabla de pensiones. Tercero, a fojas 46, el certificado emitido por el registro de la propiedad del GAT municipal de Riobamba, donde justificará que el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín posee un bien inmueble para arrendar. Prueba testimonial. Como prueba testimonial de conformidad al artículo 174 del Código General de Procesos, solicito que en esta audiencia se recepte el testimonio del señor Sebastián Álava Bustillos, con lo que demostraremos la buena posición económica del señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín. Solicito se recepte la declaración de parte de mi defendida Inés Yolanda Yaguachi Ortega, con lo que justificaré la existencia de otras actividades económicas que realiza el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín. Hasta aquí el anuncio de mi prueba, señor juez. Gracias, abogado. Procedo a dictar el siguiente auto interlocutorio de admisibilidad de la prueba. Perdón. Como prueba de la parte actora, a fojas 13 la copia de cédula y papeleta de votación del señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín. A fojas 16 la partida de nacimiento de la menor Dominica Aurora Verdesoto Yaguachi, nacida el 18 de enero del 2016, que a la presente fecha es menor de 5 años. A fojas 21, certificación de aportaciones al IES del señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín, prueba documental que ha sido adjuntada a la demanda de conformidad con el artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con los artículos 168, 169 de la norma legal antes invocada, que nos habla sobre la finalidad y la oportunidad de la prueba. En cuanto a la prueba testimonial anunciada por la parte autora, se ha solicitado la declaración de parte del señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín de conformidad con el artículo 142, número 7 del Código Orgánico General de Procesos, esto con el fin de corroborar el cese de funciones del señor Carlos Vinicio Verdesoto. Prueba presentada en concordancia con el artículo 190 de la norma legal antes invocada. Analizada en su contexto, dicha prueba documental es útil, pertinente y conducente. Además, estas pruebas reúnen los requisitos del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. En este sentido, se admite como prueba de la parte actora. En cuanto a la parte demandada, a fojas 177 se encuentra la copia de cédula y papeleta de votación de la demandada Inés Yolanda Yaguachi Ortega, con el fin de justificar la legitimación pasiva en su calidad de representante legal de la menor. A foja 180, la certificación del título habilitante de ingeniero físico-matemático del señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín, conferido por la CENESID, mismo documento con el que se justificará que por su título de tercer nivel se encuentra en el nivel 2 de la tabla de pensiones. A foja 180, el certificado emitido por el registro de la propiedad del GAT municipal de Riobamba, documento con el que se justificará que el señor Carlos Guillín posee un bien inmueble para arrendar. Pruebas que han sido adjuntadas a la demanda de conformidad con el artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con los artículos 168 y 169 de la norma legal antes invocada, que habla sobre la finalidad y oportunidad de la prueba. Analizada en su contexto, dicha prueba documental es útil, pertinente y conducente. En tal virtud reúne los requisitos del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. En este sentido, se admite como prueba de la parte demandada.
En cuanto a la declaración de parte de la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega, ha sido anunciado a la contestación de la demanda de conformidad con el artículo 142, numeral 7 del COGEP, en relación con el artículo 190 de la norma legal antes invocada. Dicha declaración cumple con los requisitos del artículo 160 del COGEP, es decir, es útil, pertinente y conducente. En tal sentido, la prueba testimonial se admite como prueba de la parte demandada. Las partes quedan notificadas con el presente auto interlocutorio de admisibilidad de la prueba. Le concedo la palabra a la parte actora a fin de que emita su alegato inicial. Gracias, señor juez. En mi alegato inicial en la presente audiencia demostraré que mi patrocinado actualmente se encuentra desempleado, por lo que se le hace imposible seguir cancelando la cantidad de $600 americanos por concepto de pensiones alimenticias a favor de la menor Dominica Aurora Verdesoto Yaguachi, que justificará con el certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como la declaración de parte del accionante, donde se justificará la situación económica que actualmente se encuentra viviendo, por lo que es indispensable se disminuya el monto establecido anteriormente por vuestra autoridad a un valor que el compareciente pueda cancelar en base a sus posibilidades, tomando en consideración el interés superior del niño y el derecho a recibir alimentos. Hasta aquí mi intervención, señor juez. En el mismo sentido, le concedo la palabra a la parte demandada. Gracias, señor juez. Procedo a realizar mi alegato inicial. Nuestra petición ha sido analizada y con la cual se pretende demostrar lo siguiente. Con la copia de la cédula y papeleta de votación que la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega, demostrar la legitimación pasiva, puesto que la demandada es la representante legal de la menor Dominic Aurora Verdesoto Yaguachi. Con el certificado emitido por la CENESID, demostraré que el señor Carlos Verdesoto es un ingeniero físico-matemático y por lo tanto posee un título de tercer nivel. Si revisamos la tabla de pensión alimenticia, se encuentra en el nivel 2, por lo tanto debería mantenerse este valor. Finalmente, con el testimonio y la declaración de parte de mi defendida, comprobaré que el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín genera otras actividades que, si bien es cierto, no son reguladas, pero generan unos ingresos económicos. Por lo tanto, señor juez, pudiendo demostrar que los valores que percibe el señor Carlos Verdesoto Guillín percibe mensualmente, este puede proveer lo que le corresponde a la menor, que es mi defendida, el pago de la pensión que se fijó anteriormente, es decir, $600 a favor de Dominica Aurora Verdesoto Yaguachi. Le concedo la palabra a la parte actora para que practique su prueba en el orden anunciado. Gracias, señor juez. Solicito se me facilite el proceso digital. Señor secretario, facilita el proceso a la parte actora. El proceso se encuentra en poder de la parte actora, señor juez. Adelante, señor abogado. Continuando con la práctica de la prueba, conforme al artículo 196, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, señor juez, a fojas 13 se encuentra la copia de cédula y papeleta de votación, de papeleta de votación de mi defendido, el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín, con número de cédula de ciudadanía 1704689667, estado civil divorciado y nacionalidad ecuatoriana. Con esta prueba se hace evidente la legitimación activa de mi defendido. En el mismo sentido, por el principio de publicidad, exhibo públicamente en la pantalla, en audiencia virtual, y por el principio de contradicción presento a la parte contraria y solicito se incorpore como prueba a mi favor. ¿Tiene algo que objetar, señor abogado? No, señor juez. Continúe, abogado. Gracias, señor juez. A foja 16, la partida de nacimiento conferido por el registro civil de la
de la ciudad de Riobamba de la menor Dominica Aurora Verde Soto Yaguachi, nacida el 18 de enero del 2016 a la fecha, menor de 6 años, con la que claramente justificó la titularidad del menor a percibir pensión alimenticia. En el mismo que por el principio de publicidad exhibo públicamente en la pantalla de audiencia virtual y por el principio de contradicción presento a la parte contraria y solicito se incorpore como prueba a mi favor. ¿Tiene algo que objetar, señor abogado? No, señor juez. Continúe, abogado. A Fojas 21 está la certificación de afiliación emitida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde en su parte pertinente manifiesta que el señor Carlos Vinicio Verde Soto Guillín se encuentra actualmente deshabilitado y registra las aportaciones hasta el mes de noviembre del 2020. En el mismo sentido, por el principio de publicidad exhibo públicamente en esta pantalla de audiencia virtual y por el principio de contradicción presento la parte contraria y solicito se incorpore como prueba a mi favor. ¿Tiene algo que objetar, señor abogado? No, señor juez. Continúe, abogado. Continuando con la prueba, solicito a su autoridad dígnese a receptar la declaración de parte de mi defendido, el señor Carlos Vinicio Verde Soto. De pie, por favor, señor Carlos Verde Soto. Mire fijamente a la cámara. Sus nombres, Carlos Vinicio Verde Soto Guillín, su nacionalidad, ecuatoriano, su edad, 36 años, su estado civil, divorciado, de profesión u ocupación, ingeniero físico matemático, su lugar de nacimiento, Ambato, dónde reside actualmente. en la ciudad de Riobamba. Levante su palma derecha, señor Carlos Vinicio Verde Soto. ¿Jura decir la verdad de todo lo que se le vaya a preguntar en esta audiencia? Sí, juro. Le recuerdo que al faltar a la verdad usted comete el delito de perjurio sancionado con pena privativa de libertad. De igual forma, recordarle la obligación que tiene de decir la verdad. Su abogado defensor ha solicitado su declaración de parte. Se le van a hacer algunas preguntas. ¿Es su voluntad de rendir su declaración de parte? Sí, señor juez. ¿Ha acudido a esta audiencia sin coacción de naturaleza alguna? Sí. ¿Nadie le ha presionado para que venga a esta audiencia? No, nadie me ha presionado. Si usted no entiende alguna pregunta, me dice para yo explicarle. Adelante, doctor. Prosiga con sus preguntas. Gracias, señor juez. Señor Carlos Vinicio Verde Soto, dígame, ¿usted en la actualidad se encuentra trabajando? Lamentablemente no, señor. ¿Desde cuándo se encuentra desempleado? Me encuentro sin trabajo desde el mes de noviembre del año 2020 hasta la presente fecha. ¿Cuál fue el motivo por el que actualmente se quedó o se encuentra desempleado? Por motivos de reducción de personal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. ¿Usted no tiene ninguna otra actividad a que se dedica? No, señor. No tengo ninguna otra actividad. Y hasta aquí mi intervención, señor juez. No tengo más preguntas. ¿Desea la parte demandada realizar el contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Adelante, abogado. Señor Carlos Verde Soto Guillín, actualmente, ¿cuáles son sus ingresos para subsistir? De los ahorros que he acumulado durante el tiempo que laboro en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. ¿Posee bienes inmuebles? Sí, tengo un bien inmueble. ¿Y este se encuentra bajo arrendamiento? No, señor. ¿Nos pudiera explicar por qué? En este bien inmueble vive mi señora madre, señor. Hasta aquí mis preguntas, señor juez. Gracias, doctor. De igual forma, le concedo la palabra a la parte demandada para que realice su práctica de prueba.
Gracias, señor juez. Solicito que se me facilite el proceso digital. Señor secretario, facilita el proceso a la parte demandada. El proceso se encuentra en poder de la parte demandada, señor juez. El proceso se encuentra en poder de la parte demandada, señor juez. Gracias, señor secretario. Adelante, señor abogado, prosiga con su práctica de prueba. Gracias, señor juez. Continuando con la práctica de la prueba, conforme al artículo 196, numeral 1 del Código General de Procesos, primero, a fojas 177 se encuentra la copia de cédula y papeleta de votación de la demandada, Inés Yolanda Yaguachi Ortega, con número de cédula 060 24 48 41, de estado civil divorciada de nacionalidad ecuatoriana, con lo que justifico la legitimación pasiva y su calidad de representante legal de la menor. El mismo que por principio de publicidad exhibo en esta pantalla de audiencia virtual. Con el principio de contradicción le presento a la parte contraria y solicito se incorpore como prueba a mi favor. ¿Tiene algo que objetar, señor abogado? No, señor juez. Continúe, abogado. A foja 180 del proceso se encuentra la certificación del título habilitante del ingeniero físico-matemático, señor Carlos Vinicio Verdesoto, conferido por la CENESID, mismo documento con el cual justifico que el señor posee un título de tercer nivel, es decir, se encuentra en el nivel 2 de la tabla de pensiones alimenticias. Situación que solicito se tome en cuenta al momento de fijar la pensión alimenticia correspondiente a favor de la menor Dominic Aurora Verdesoto Yaguachi. El mismo que por principio de publicidad exhibo públicamente a esta pantalla de audiencia virtual y por el principio de contradicción presento a la parte contraria y solicito se incorpore como prueba a mi favor. ¿Tiene algo que objetar, señor abogado? No, señor juez. A foja Continúe, abogado. 182, el certificado emitido por el Registro de la Propiedad del GAD Municipal de Riobamba, donde el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín demuestra que posee un bien inmueble ubicado en el sector del barrio La Dolorosa, para lo cual además demuestro con fotografías los locales comerciales que arriendan la casa perteneciente al señor Verdesoto. El mismo que por el principio de publicidad exhibo públicamente en esta pantalla de audiencia virtual y por el principio de contradicción presento a la parte contraria y solicito se incorpore como prueba a mi favor. ¿Tiene algo que objetar, abogado? No, señor juez. Continúe, abogado. Continuando con la prueba, solicito a su autoridad dígnese en receptar la declaración de parte de mi defendida, la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega. De pie, por favor. Señora Yaguachi, mire fijamente a la cámara, por favor. Sus nombres completos, Inés Yolanda Yaguachi Ortega, de nacionalidad, ecuatoriana, su edad, 28 años, su estado civil, divorciada, su profesión u ocupación, quehaceres domésticos, dónde nació, Riobamba, dónde vive. Riobamba. Levante su palma derecha. Señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega, ¿jura decir la verdad de todo de lo que se le vaya a preguntar en esta audiencia? Sí, juro. Le recuerdo que al faltar a la verdad usted comete el delito de perjurio sancionado con pena privativa de libertad. De igual forma, recordarle la obligación que tiene de decir la verdad. Su abogado defensor ha solicitado su declaración de parte, por lo tanto le van a hacer algunas preguntas. ¿Es su voluntad de rendir la declaración de parte? Sí, ¿Ha acudido a esta audiencia sin coacción de ninguna naturaleza? sí. ¿Nadie le ha presionado para que venga a esta audiencia? Nadie, señor juez. Si usted
no entiende alguna pregunta, me dice para yo explicarle. Adelante, doctor, prosiga con sus preguntas. Buenos días, señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega. ¿Cuánto percibe usted por concepto de pensión alimenticia? $600. ¿Conoce usted alguna otra actividad económica de ingresos que realiza el señor Carlos Verdesoto? E indique cuál es. Objeción, señor juez. No responda. Motive su objeción, doctor Zurita. Gracias, señor juez. De acuerdo al artículo 176 del Código Orgánico General de Procesos, la pregunta realizada por mi colega es compuesta, por lo que solicito reformule la misma. Señor secretario, solicito de lectura al artículo mencionado por el doctor Zurita. Artículo 176 del Código Orgánico General de Procesos. Objeciones a los testimonios. Las partes podrán objetar de manera motivada cualquier pregunta, en particular las que acarreen responsabilidad penal o el declarante sean capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, confusas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o conclusiones. Se exceptúan las preguntas hipotéticas en el caso de los peritos dentro de su área de experticia. Podrán objetarse las respuestas de los declarantes que van más allá, no tienen relación con las preguntas formuladas o son parcializadas. Una vez realizada la objeción, la o el juzgador se pronunciará aceptándola o negándola. Gracias, señor secretario. Al lugar su objeción, doctor. Solicito, doctor de la parte demandada, reformule nuevamente la pregunta. Muy bien, señor juez. Señora Yaguachi, ¿conoce usted alguna otra actividad económica de ingresos que realice el señor Carlos Verdesoto? Sí. ¿Nos pudiera indicar cuál? Se dedica a la venta. Y además de esta actividad, ¿se dedica a alguna otra actividad económica? Sí, como él es ingeniero físico matemático, sé que da clases particulares. De lo que yo sé, le va muy bien. Muchas gracias, señor juez. ¿Desea la parte actora realizar preguntas a la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega? No, señor juez. Bien, gracias, señora Yolanda Yaguachi Ortega. Adelante, doctor Vallas, continúe con su práctica de prueba. Continuando con la prueba, solicito a su autoridad dígnese en receptar el testimonio del señor Francisco Sebastián Álava Bustillos. Señor secretario, admita a esta sala virtual al testigo de la parte demandada. Solicito al señor Francisco Sebastián Álava Bustillos encienda su cámara. Listo, señor juez. El testigo se encuentra en esta sala virtual de audiencia. Gracias, señor secretario. Señor Sebastián Álava, mire fijamente a la cámara. Sus nombres. Francisco Sebastián Álava Bustillos, De nacionalidad. ecuatoriano, Su edad. 32 años, Su estado civil. divorciado, Su profesión u ocupación. comerciante, ¿Dónde nació? en esta ciudad de Riobamba, ¿Dónde vive? aquí en esta ciudad de Riobamba. Levante su palma derecha. Señor Francisco Sebastián Álava Bustillos, ¿jura decir la verdad de todo de lo que se le vaya a preguntar en esta audiencia? Sí, juro. Le recuerdo que al faltar a la verdad usted comete el delito de perjurio, sancionado con pena privativa de libertad. De igual forma, recordarle la obligación que tiene de decir la verdad. El abogado de la parte demandada le ha solicitado como testigo en esta audiencia y le van a hacer algunas preguntas. ¿Es su voluntad rendir su testimonio en esta audiencia? Sí, es mi voluntad, señor juez.
¿Ha acudido a esta audiencia sin coacción de ninguna naturaleza? Sí, señor juez. ¿Nadie le ha presionado para que venga a esta audiencia? No, señor juez, nadie me ha presionado. Si usted no entiende alguna pregunta, me dice para yo explicarle. Adelante, doctor, prosiga con sus preguntas. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor Sebastián Álava. ¿Nos pudiera explicar qué relación tiene usted con el señor Carlos Verdesoto? Somos conocidos de hace mucho tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo más o menos? Le conozco hace aproximadamente unos 10 años. ¿Me pudiera explicar usted si el estado económico del señor Verdesoto? Pues de lo que yo sé, al señor le va bien económicamente. Se le ha visto que anda en un buen carro, en un buen automóvil. Y también en las redes sociales he podido observar que tiene viajes constantemente a lugares de ahí de visita por vacaciones. ¿Conoce usted si el señor Verdesoto tiene bienes? Lo poco que sé, como le dije, tiene el carro, un buen carro que se le ha visto y también tengo entendido que tiene una casa, un bien que lo pone en renta. Muchas gracias, señor juez. ¿Desea la parte actora realizarle preguntas al señor Sebastián Álava? No, señor juez. Se declara concluida la etapa probatoria. Le concedo la palabra a la parte actora a fin de que realice su alegato final. Gracias, señor juez. Procedo a realizar mi alegato final. Señor juez, como se ha demostrado en la presente audiencia, mi defendido actualmente no posee un trabajo, como así lo he demostrado con la certificación de afiliación emitida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde actualmente se encuentra cesante desde el mes de noviembre del 2020 hasta la presente fecha, así como también el testimonio del compareciente, donde se ha demostrado que actualmente se encuentra viviendo de sus ahorros, por lo que se le hace imposible seguir subsidiando las pensiones alimenticias que anteriormente vuestra autoridad ha fijado. Con respecto a la prueba de la parte demandada, no ha podido demostrar que se encuentra percibiendo la misma remuneración que percibía con la fecha en que se inició el presente proceso de alimentos. Tampoco se ha justificado que tiene alguna otra fuente de ingresos, por lo que solicito se me concede el incidente de rebaja de pensión alimenticia tomando en cuenta la propuesta inicial que realizamos en etapa de conciliación. Esto en cuanto puedo alegar al respecto. Muchas gracias, señor juez. De la misma manera, concedo la palabra a la parte demandada para que realice su alegato final. Gracias, señor juez. Procedo a realizar mi alegato final. En primer lugar, he anunciado y practicado las pruebas respectivas que sustentan nuestra petición, las cuales han sido analizadas y admitidas por su autoridad, con las cuales se ha demostrado lo siguiente. Con la copia de cédula y la papeleta de votación que la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega demostró su legitimación pasiva, puesto que la demandada es madre y representante legal de la menor, Doménica Aurora Verdesoto Yaguachi. Con el certificado emitido por la CENESID, se demostró que el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guizín es ingeniero físico matemático y por lo tanto posee un título de tercer nivel. Si revisamos en la tabla de pensión alimenticia, se encuentra en el nivel 2. Por lo tanto, debería mantenerse con el valor de la pensión. Añadido a eso, con la declaración de parte de mi defendida, comprobé que el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guizín genera otras actividades que, si bien es cierto, no están reguladas, estas generan ingresos económicos, los cuales pudieran ayudar a su hija. Fundamentando de manera legal, señor juez, el menor tiene derecho a percibir alimentos, conforme los artículos 44, 46 y 69, numeral 1 y 6 y 83 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos indica en su parte pertinente. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, asistir, alimentar, educar y cuidar
a hijas e hijos. Este debe ser corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción. Además del artículo 27, numeral 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se establece que los estados tomarán parte todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño. Por lo expuesto anteriormente, solicito, señor juez, que se mantenga la pensión alimenticia antes fijada, es decir, los $600 a favor de la menor Doménica Aurora Verdesoto Yaguachi, ya que el padre está en condiciones de cancelar ese valor mensualmente. Gracias, señor juez. Procedo a emitir mi fallo oral. Comparece Carlos Vinicio Verdesoto Guillín con una demanda de incidente de rebaja de pensión alimenticia para la menor Doménica Aurora Verdesoto Yaguachi, demandando a la madre y representante legal de la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega. La demanda fue calificada, se proveyó la prueba solicitada, se dispuso la citación a la parte demandada, actuación que se haya cumplida a fojas 120 y 121 del proceso. Ha comparecido a esta audiencia de forma telemática y debidamente acompañado con su abogado defensor, dentro del término legal correspondiente prescrito en el artículo 161 y 162 del COGEP, se dio contestación a la demanda, la que por encontrarse legalmente presentada fue calificada proveyendo la prueba necesaria. En esta audiencia, la parte actora ha anunciado y ha practicado como prueba de su parte a foja 147 la copia de cédula y papeleta de votación del señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín, con lo que se justifica la legitimación activa en esta audiencia. A foja 149 de los autos, la partida de nacimiento de la menor Doménica Aurora Verdesoto Yaguachi, nacida el 18 de enero del 2016, a la presente fecha menor de 6 años, hija del señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín e Inés Yolanda Yaguachi Ortega. Con dicha partida de nacimiento se justifica la titularidad de la menor a percibir pensión alimenticia de conformidad con el artículo innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia. A foja 66 se presentó una certificación de afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la que se desprende que el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín realizó su última aportación hasta el mes de noviembre del año 2020. Me referiré a la prueba de la parte demandada. A foja 177 se encuentra la copia de cédula y papeleta de votación donde se justifica la legitimación activa y su calidad de representante legal de la menor. De fojas 180 del proceso se encuentra la certificación del título habilitante de ingeniero químico de ingeniero físico matemático del señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín, conferido por la CENESID, mismo documento con el que se justificó que el señor posee un título de tercer nivel, con lo que revisado la tabla de pensiones alimenticias lo podemos ubicar en el nivel número 2. De foja 182, el certificado emitido por el Registro de la Propiedad Municipal de Riobamba, en donde consta que el señor Carlos Vinicio Verdesoto Guillín efectivamente es propietario del bien inmueble, ubicado específicamente en el barrio de La Dolorosa, pero no se ha justificado que el bien inmueble se encuentra arrendado, puesto que los cánones arrendaticios se justifican con declaración de impuesto a la renta. Con referencia a la prueba testimonial, de conformidad a la que se anunció y se practicó, conforme al artículo 170 del COGEP, el testimonio del señor Sebastián Álava Bustillos, mismo que no es útil, pertinente y conducente, y se practicó la declaración de parte de la señora Inés Yolanda Yaguachi Ortega. No se encuentra plenamente justificados, por lo que se rechaza dicha declaración. En tal virtud, para fijar la pensión alimenticia, no tomaremos en cuenta lo antes dicho. Sin embargo, dichas aseveraciones no han justificado de forma legal y debida la prueba documental y testimonial, misma que podría haberse justificado con el certificado en el que se indique que si es contribuyente y que tiene habilitado un RUC o un registro único, un SRI, perdón.
En consecuencia, dicha prueba no se tomará en cuenta tampoco para el cálculo de la pensión alimenticia. La prueba documental de conformidad con el artículo 193 del COGEP nos dice que es todo documento público y privado que recoja o contenga o presente algún hecho y declare o constituya o incorpore un derecho. El artículo 196, numeral 1 del COGEP nos habla sobre la práctica de prueba documental y nos menciona que los documentos se leerán y se exhibirán públicamente en su parte pertinente. El artículo 164 del COGEP nos habla sobre la valoración de la prueba y nos dice que para que las pruebas sean apreciadas por el juzgador deberán solicitarse, practicarse, incorporarse dentro de los términos señalados en este código. En el inciso segundo del mencionado artículo nos dice además que la prueba deberá ser apreciada en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Conforme a lo manifestado, se encuentra plenamente justificado que el alimentante, el señor Carlos Vinicio Verde Soto Guillín, ha justificado que en la actualidad se encuentra desempleado. En la sala de lo civil y mercantil de esta Corte Provincial de Justicia de Chimborazo se ha pronunciado al respecto del incidente de rebaja de pensión alimenticia, emitiendo que los criterios aplicables para el incidente de rebaja de pensión alimenticia operan en caso de que el alimentante esté desempleado, tenga enfermedad catastrófica o posea cargas familiares. Analizado en contexto y en virtud de ciertos principios, deberes y reglas en materia de niñez, mujer y adolescencia, se tomará en cuenta el deseo mencionado por la parte actora en la etapa de conciliación de pasar la cantidad de $120 mensuales como pensión alimenticia, ofrecimiento que no contraviene con la tabla de pensiones alimenticias actualmente, ya que por su profesión de ingeniero se lo ubica en el segundo nivel y por la edad de la menor se ubica en el rango 2. De esta manera se considera que se ha justificado plenamente los fundamentos de hecho y de derecho de la parte actora para proponer la demanda y solicitar la rebaja de pensión alimenticia para su hija Dominica Aurora Verde Soto Yaguachi. Por las consideraciones y argumentos desarrollados, amparado en lo dispuesto en los artículos 44, 46, 69, numeral 1, 69, numeral 6, 83, numeral 16 y 169 de la Constitución de la República, conforme los artículos 19 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, los artículos 100 y 102 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y los artículos innumerados 2, 3, 4 y 6 del mismo Código Legal, en concordancia con los artículos 168, 169 y 164 del Código Orgánico General de Procesos, el suscrito juez resuelve aceptar la demanda de rebaja de pensión alimenticia. En consecuencia, se fija la nueva pensión alimenticia en la cantidad de $120 mensuales más beneficios de ley que deberá pagar el alimentante, señor Carlos Vinicio Verde Soto Guillín, a favor de su hija, la niña Dominica Aurora Verde Soto Yaguachi, por mesadas adelantadas los primeros 5 días de cada mes y conforme a lo manifestado a partir de la presente resolución. Las partes quedan notificadas con el presente fallo oral. La resolución debidamente motivada se la dará a conocer en el término que asiste la ley, con lo que termina la presente audiencia.